¿Sí? profesor. Ya está, ya está. Eh, entonces, vamos a ver ahora eh, el tiempo de crisis. El Perú ha pasado por tiempos de... Ya. Han pasado por tiempos muy eh, peliagudos en el Perú, porque mientras se debatía en el Congreso la posibilidad de darles a algunos y a otros no el poder de elegir, ¿no? Mientras en otros países ya esto tiene años, ¿no? Nosotros recién estábamos empezando. Hemos pasado por crisis que han sido para definir la elección, mientras se ponían de acuerdo cómo iban a ser las elecciones, porque antes en el Perú venían a gobernarnos los militares, que eran los caudillos, los jefes políticos y militares que habían estado durante tanto tiempo en el poder solamente por el hecho de haber pertenecido a los que habían ganado la independencia. También hemos visto cómo el Perú ha sido gobernado por una clase terrateniente, ¿no? Oligarcas que han sido muy pegados a su doctrina española, mientras ellos hacían esa cosa de tener a los peruanos completamente marginados para que ellos hagan lo que quieran con el Perú. Vamos a encontrarnos ahora con una etapa, y habíamos pasado por la época todavía de la guerra con Chile, y más antes todavía de la época aristocrática del Perú, ¿no? La guerra con Chile, la reconstrucción, todo ese proceso del Perú que hemos analizado así por pinceladas nada más, porque estamos corriendo con esto. Vamos a encontrarnos ahora con el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿ya? ¿Ustedes conocen algo del gobierno de las Fuerzas Armadas, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? ¿Conocen algo? No, profesor. Nadie conoce algo, no le han contado del gobierno de Juan Velasco Alvarado, de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? No, profesor. ¿No lo han conocido? Ya, ya. De Juan Velasco Alvarado, profesor, ha repartido haciendas a los comuneros, ¿no? A los campesinos. ¿Ha repartido qué? Terrenos. Sí, la reforma agraria, en 69. Sí, sí. ¿Ya? Profesor, Sí. fue un gobierno militar, ¿Ya? militarizado. Sí, fue un gobierno militar. A ver, vamos a empezar a contar esa parte del Perú, porque esta época del gobierno revolucionario, las Fuerzas Armadas, del 3 de octubre de 1968, que acabó con Belaúnde, que en las elecciones del 56, ¿no? Se presenta en el APRA, se presentan la Unión Nacional Odrista, ¿no? Y todas las fuerzas políticas que habían reconocido integrar pues al APRA, ¿no? El partido más importante del Perú, ¿no? ¿Ya? Ahí se le había otorgado esa disyuntiva de ser un país, de ser un partido el más organizado. ¿Saben quién es este señor? ¿Saben?
¿Ah? ¿No saben? ¿Aló? ¿Aló? ¿Saben quién es? Velasco Alvarado, profesor. No, Fernando Belaúnde, profesor. Belaunde, tampoco. ¿Saben ¿no? quién es? Víctor Raúl Haya de la Torre. De la Torre. Ah, ahí está, pues, es Haya de la Torre, Víctor Raúl. ¿Ya? ¿Este de acá quién es? Prado Ugarteche. ¿Este quién es? ¿Saben quién es este o no? Eres presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que lo asesinaron en el 65. Bueno, el candidato oficialista, ¿ya? O sea, del partido que había estado en el Palacio de Gobierno, ¿ya? Y que era pues de la alianza oligárquico-imperialista, los que dominaban al Perú en todo sentido, ¿ah? En todo sentido, ¿ya? Por eso era oligárquico imperialista, ¿ya? Ofreció a los apristas, ¿no? El retorno a la legalidad, ¿ya? Pero Manuel Prado Ugarteche, este señor que está acá, el representante de la fracción nacional de la oligarquía, les ofreció un cogobierno, o sea, ¿no? Los dos partidos vamos a gobernar el Perú, ¿no? Nos vamos a repartir el Perú. Y Prado llegó al poder con el apoyo del APRA, ¿ya? Surgiendo la alianza que ellos habían realizado, que se llamó la convivencia, porque estaban conviviendo la oligarquía y el APRA, ¿ya? Algo que no era muy común entre los apristas, porque los apristas son anti-izquierdistas y antiderechistas. No era un partido de centro, ¿ya? Ahora sí se han torcido mucho. Pero eso eran los principios del gobierno, ¿no? Y así, en 1966, 63, ¿ya? En 1963 sale elegido el presidente Belaúnde, ¿no? Entonces, él hace un gobierno que era moderado, ¿ya? A mi parecer, es el primer presidente del Perú que no representaba ni a la oligarquía ni a la izquierda, ¿ya? Porque de ahí todos han representado a la oligarquía. Pero hubo un problema. Si bien se acuerdan, cuando hablábamos de la época aristocrática del Perú, se decía de que el presidente Leguía había entregado La Brea y Pariñas a Estados Unidos, ¿no? A la compañía de energía, la International Petroleum Company, la IPC, ¿ya? Para que explotara el petróleo y lo sacara de aquí de Talara, para llevárselo, y pagaban 50 centavos por barril acá al Perú, ¿ya? Pasaron 50 o 60 años, más o menos, 70, 65 años, que eso lo habían firmado, y era pues tenía una vigencia solamente de 50 años, y ellos habían pasado el tiempo, ¿no? Y Belaúnde
había decidido que se firmara un nuevo convenio para arreglar el convenio, el contrato. Pero el contrato decía que era lo mismo, que 50 centavos pagaban al Perú. Entonces, los militares, el Perú estaba indignado, se perdió la página 11 o la página 13, creo, se perdió, y ahí comenzó toda una crisis en el Perú, porque el gobierno no había tenido la entereza ni la decisión política de hacer un buen contrato con los países norteamericanos, el país norteamericano y las empresas que venían acá a saquear el Perú. Entonces, va a venir el 3 de octubre de 1968 un general, este de acá, este es el general Velasco, piurano él, que va a ser un golpe radicalmente atípico en el Perú, ¿ya? Porque tenía un rasgo comunista, ¿no? Él hasta incluso se pega a Cuba, a Rusia también, ¿ya? Otro general que estuvo ahí es Morales, general Gran Hurtado, ¿ya? Y todos los generales que han seguido con él, ¿no? Vilter Prada, que han sido los cabecillas de este golpe de Estado, ¿no? Que lo sacaron en la madrugada del 3 de octubre de 1968 al presidente Belaúnde Terry, ¿no? Antiguamente, tradicionalmente, si se quiere decir, los presidentes que habían entrado por golpe, ¿no? Habían sido resultado de caudillos que ellos mismos dirigían el golpe, ¿no? Pero este golpe fue institucional, fue del ejército. Por eso dice el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y durante 7 años, Velasco mostró una gran habilidad para mantener la unidad militar, ¿no? Una unidad coherente, cohesionada, que todos hablaban el mismo idioma, ¿no? Y la revolución de las Fuerzas Armadas era el principal objetivo de ellos, ¿ya? A pesar de los conflictos que se agitaban al interior de los institutos castrenses, ¿ah? Eso no tiene nada que ver, solamente ellos que gobernaban el Perú lo hicieron de una manera, yo no sé si en provincias lo que hicieron, pero él tenía las ideas de gobernar para todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, la medida trascendental que me dice la señora que nos ha hablado hace un momentito, ¿no? Fue pues el 24 de junio, el Día del Campesino, que él le cambió ese día, el Día del Campesino, ¿ya? El 24 de junio de 1969, le decían el Día del Indio. Antes de eso, se conocía como el Día del Indio, 24 de junio. Pero Velasco le cambió al Día del Campesino. Y todavía dijo unas palabras de... No se me escucha.
se le escucha, profesor. Profesor, no se le escucha. Ya, ya. ¿Ahora se escucha? No, no. Sí, sí, ¿no? Ya Sí, se ahora escucha, sí. ¿no? Sí. ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Ya, listo, ya vi. Ya. Les decía que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas había hecho el 24 de junio el Día del Campesino. El 24 de junio antes se celebraba el Día del Indio, ¿no? En una manera despectiva de tratar a los peruanos, ¿no? Y el general Velasco les cambia la idea y les pone el Día del Campesino. Este general hizo una de las reformas agrarias más radicales del continente. Primero, se ha ido contra las grandes haciendas azucareras del Perú. Chucarapi, en Arequipa, en Trujillo, Laredo y Casagrande, Cayaltí, Tumán, ¿no? Que quedaba en Piura. Todas esas haciendas, grandes haciendas azucareras, que la tenían los oligarcas, los terratenientes del Perú, ¿no? Y que habían sido los señores que tenían la plata en terreno del Perú, les había quitado su feudo, porque era un feudo lo que ellos tenían. Les digo una chiquita nomás. Yo vivía en Trujillo, ¿ya? Y me acuerdo que mi papá era locutor, tenía programas de radio, televisión y de espectáculos, ¿ya? Y un día me fui a Casagrande con él, y Casagrande se hacía un portón que ahí entrabas con salvoconducto, porque no podías entrar así nomás. Llegabas y ahí habían casas, una tras otra, pero eran casas grandes, ¿no? Donde ahí vivían los trabajadores, ¿no? Todas las casas eran igualitas, ¿ya? Los trabajadores. Tenían su cine, su teatro, sus salones de billar, no sé, un montón de cosas para la distracción de los trabajadores. Y tenía sus cantinas, sus bares, qué sé yo. Y todo eso era de propiedad de Gildemeister. O sea, todo se quedaba ahí. Y los trabajadores no tenían ninguna necesidad de salir de Casagrande, ¿no? O sea, ellos tenían un feudo ahí, ¿ya? Entonces, la reforma agraria entonces consistió en que les quitó el terreno a ellos, pagándole un justo precio, porque no le ha expropiado, y dijo, este terreno es para el Perú. No. Le ha pagado un justo precio y se fueron del país, ¿ya? Lo malo es que estuvo mal aplicada, porque los trabajadores no tenían ningún conocimiento de agricultura, no conocían nada de la siembra, solamente ellos sabían cosechar y trabajar en la zafra, ¿no? Que quemaban la caña, lo llenaban todo de humo y lo cargaban, y eso nomás hacían. Pero no sabían de abonos,
no sabían de preparar la tierra, ¿no? Ellos solamente cumplían la función de hacerla. No les daban crédito, no les daban una asistencia técnica. Entonces, se fue a fracaso. Yo no sé, la señora que me dice que repartió tierras en la sierra a los pobres, ¿quién fue? Yo, Miss Nancy. ¿Está Yo, por ahí? sí, Nancy me checa. ¿Ah? Profe, Bueno, ¿me escucha, esto profe? trajo pues como consecuencia que la producción de azúcar se viniera abajo. Ahora las haciendas azucareras ya no existen, ¿no? Yo todavía haciendo servicio militar, hace 40 años, 42 años, en Arequipa, conocí la hacienda Chucarapi también, ¿no? Pero ya lo tenían pues, las Fuerzas Armadas, ¿no? Había un militar ahí que lo administraba, ¿no? Y los demás trabajadores eran propietarios pues del terreno y comenzaron a darse la gran vida, ¿no? Elegían a los dirigentes en las famosas SAIS, Sociedad Anónima de Interés Social, creo que eran las SAIS, ¿no? Todo esto tuvieron una baja productividad, ¿no? Desde un punto de vista económico, la reforma agraria velasquista fue un fracaso, ¿no? Porque la reforma agraria, si bien es cierto, las ideas, estuvo buena la revolución, la reforma agraria, ¿no? Fue un fracaso en la aplicación, pues. En la aplicación, sí, ellos no supieron cómo tendrían que hacerlo, ¿no? En la industria y la minería, los militares crearon las comunidades industriales y las comunidades mineras, ¿ya? Ellos hicieron, por ejemplo, en las industrias, una comunidad que era lo mejor que había en el Perú y para mi entender, porque solamente le voy a decir mi punto de vista, pero a mi entender fue una de las más avanzadas en cuanto a industria en el Perú se hacía. Tenía a la empresa Morabeco, que acá en el Perú ya habían 3 plantas que ensamblaban los carros, autos, combis o microbuses, ¿ya? Que todavía estuvieron hasta hace algunos años, sí, estuvieron algunos años circulando todavía, ¿no? Pero acá los ensamblaban. Esto quiere decir que la industria en el Perú, las comunidades industriales, iban bien, hasta incluso ensamblaban lavadoras, ensamblaban refrigeradoras, ¿ya? Pero la deshicieron, ¿no? Ahí los trabajadores, todos, ojo, todos los trabajadores tenían utilidades por las ventas de esas cosas, de esos artefactos o artículos, ¿ya? Ahora, a través de cualquiera pretendían entregarles el control de la mitad de las acciones de las empresas. Entonces, la interacción de los diálogos de la revolución era conciliar los intereses del capital y del trabajo. Pero, como les digo, esa iniciativa que la tuvo el general Velasco, quedó en nada, quedó en nada.
¿no? Y todo volvió a la normalidad del Perú. Ojo, a la normalidad, o sea, a ser un país atrasado. ¿Ya? El problema fue que la mayoría de los empresarios no podían ver a sus trabajadores como iguales, pues. El general Velasco los puso iguales. ¿Ya? Porque los trabajadores o los empresarios no podían dialogar con los trabajadores, pues. ¿No? No podían estar a su altura, ¿no? Entonces, esas barreras de un país estamental que está dividida en clases sociales, ¿no? Como el Perú oligárquico de ese tiempo, no eran solo clasistas, sino también étnicas, ¿ya? Que más de una vez los patronos dijeron que estaban dispuestos a compartir las utilidades, pero de ninguna manera a dar participación a los obreros de la gestión de las empresas. ¿Se dan cuenta? Esa es una respuesta clasista. ¿Ya? Pregunten a sus papás, pregunten a las personas ya que pasan los 70 años, 65 años, ¿no? ¿Cómo ha sido ese tiempo? Que el general Velasco se equivocó. A ver, Nancy. Profesor, Nancy. sí, ahorita que... Sí, profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Estoy hablando. Profesor. Profesor, ¿me escucha? Nancy. Nancy, sí te escucha. Pero el profesor no me escucha. Profesor, Profesor, ¿me escucha? profesor, ¿escucha usted? Sí, estoy escuchando, sí. Ya. ¿Sí, profesor, me escucha? Sí, le escucho. Ya, profesor, sí, quería comentar ahorita que nos dice de que preguntemos, bueno, yo tenía un abuelito que ya ¿Ya? falleció y bueno, mi mamá me cuenta de que mi abuelito, o sea, pertenecía a una hacienda y era como jefe de una hacienda. Claro. Como usted dice, ¿no? Era, o sea, bastante tierra, ¿no? Y los trabajadores vivían en casitas así, todas iguales, dice. Pero Sí. dice que mi abuelo, o sea, vivía como si fuera en la casa principal, dice que era bastante terreno, tenía, bueno, esta casa, dice, un salón inmenso. Y que sí, y dice que, por ejemplo, ellos llegaban, dice, llegaban por medio año, por 3 meses y vivían ahí. Todo tenían ahí, ellos cosechaban, hacían la tierra y mi abuelo pues dice que él les pagaba, quincenal o mensual, les pagaba su... Pero mi mamá de esa parte ya no se acuerda, dice y le digo, ¿y cómo llegaron pues no acá? Porque ese era en otro lugar, dice que hubo una guerra, ¿no? Y dice, y ya mi papá agarró, nos cogió como familia y dejó todo y nos vinimos, dice, nos vinimos primero a Jayanca, después a Chiclayo y ya después a Mosejuo, que estamos acá. ¿Ya ves? Y bueno, no, ahorita que usted está diciendo, no, le digo, o sea que si mi abuelo ha sido parte de esa Claro. época. Sí, indudablemente que todos los peruanos, los que, por eso les digo, ¿no? Pregunten a las personas que tienen más de 65 años, ¿no? Porque 65 años para arriba se acuerdan perfectamente. Yo me acuerdo que estaba en tercer año de primaria y el general Velasco lo había derrocado a Belaúnde, ¿ya? ¿Ya? Y lo he vivido toda la época revolucionaria de las Fuerzas Armadas, ¿ya? He estudiado con esa mentalidad y con esa educación de la reforma, de la educación también que hizo Velasco, ¿no? Que les daba toda esa educación técnica, salían como técnicos, ya sea en planchado de carros, en mecánica, en carpintería, en albañilería, ¿no? A las mujeres les enseñaban taquigrafía, mecanografía, les enseñaban y salían con eso a trabajar. Mucha gente ha trabajado hasta este tiempo, ya jubilado, ¿no? Pero han trabajado gracias a eso, ¿ya? Pero los gobiernos que han venido, pues a todo lo han destruido, ¿no? Han entregado al Perú a las grandes transnacionales
¿no? Como si nada. Cuando el general Velasco expropia las haciendas para el Perú, ¿no? También expropia el petróleo, ¿no? Que ya les dije que el 9 de octubre, miren, el 3 de octubre es el golpe de Estado y el 9 de octubre va a La Brea y Pariñas al International Petroleum Company y la cierra y pone a militares y a todos los saca, ¿ya? Y creó la empresa Petroperú. Petroperú hasta ahora existe, ¿ya? Pero ellos pues han sido pues los que han tenido todo el capital del Perú, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Bueno, ahora, miren ustedes lo que ahora les voy a decir. En el terreno cultural, ¿ya? Las Fuerzas Armadas han tomado una medida que va a tener un contenido simbólico, ¿ya? Tremendamente peruano, ¿ya? Lo primero que hacen es declarar el quechua como la segunda lengua oficial del Perú. Y esa ley todavía existe, ¿ya? Es un idioma que muchas personas quieren que esté muerta, ¿ya? Pero no van a poder, pues, ¿ya? El quechua, todos los periódicos. Profesor, nuevamente no se le escucha. Se ha desactivado. ¿Se escucha ahora? Ahora ¿no? sí, ahora sí. Ya, les digo, ¿no? Declaran la lengua oficial el quechua, ¿ya? Para hacerlo oficial, ¿ya? No es que la hagan así, como una cosa que no es, no. En los periódicos, el nombre periódico salía en quechua. Las fechas, ¿ya? En el Perú ya se hacían las banderolas en quechua. Cuando iban a los mítines de Velasco, habían palabras en quechua. La gente se estaba acostumbrando a manejar el quechua, ¿ya? Y se erige pues la figura del líder anticolonial indigenista, Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Al salón principal del Palacio de Gobierno, él le puso Salón Túpac Amaru. Todo en el Perú cambió, pero con un tinte de peruanidad. Miren, eso lo hicieron como símbolo de la reforma agraria, pues, ¿no? ¿Ya? Y todavía le sacaban palabras que él ha hecho Túpac Amaru sobre la reforma agraria. Ahora, ¿sabe lo que hacían? Los festivales Incarri, ¿ya? Que permitieron a vastos sectores, ¿no? A grandes sectores, ¿ya? Entrar en contacto, algunas veces, por primera vez, con la rica producción de los pueblos del interior del país. Desde ahí es que ha quedado tradicionalmente en los colegios hacer las danzas. Por eso es que hacen las danzas en los colegios, gracias a los festivales Incarri, ¿ya? Ahora, de una ley que los medios de comunicación empiezan obligatoriamente 30% de su música, o sea, de 12 horas del día, 4 horas pasaban en música folclórica. ¿Ah? Todos escuchaban música folclórica en las radios. Y en todas las radios había eso. Cantaban el himno nacional a las 12 del día y a las 12 de la noche. O sea, había una peruanidad tremenda. Los canales de televisión, todos los canales de televisión, transmitían la noticia en quechua y en castellano.
pero eso lo acabó pues Morales Bermúdez. Lo acabó Morales Bermúdez. Ahora, este es el evento pues, central del proceso militar que les conté así a grosso modo, el 9 de octubre de 1961, la expropiación de la Brey Pariñas, ¿ya? De la International Petroleum Company, que acá tenía pues su filial en el Perú, de la Stanley Oil de New Jersey, ¿ya? Y el día 9 de octubre declararon en el Perú el Día de la Dignidad Nacional, ¿ya? El 9 de octubre se declaró el Día de la Dignidad Nacional, que todos los pueblos, todas las ciudades embanderaban el 9 de octubre como el 28 de julio, pero en una forma que lo hacían uno que lo hacía con felicidad, con alegría, porque habían expropiado el petróleo que lo tenía la International Petroleum para los peruanos. O sea, ese día que él recuperó la dignidad nacional, porque para él era estar arrastrados a la empresa Oil, ¿ya? Standard Oil de New Jersey, ¿no? El símbolo del petróleo era como un ojo y ahí decía Oil, ¿ya? Ustedes vean películas antiguas de Perú, ahí están los grifos Oil, ¿ya? Ahora, el 29 de agosto, el día de Tacna, de la reincorporación de Tacna al Perú, ¿ya? En un discurso que hace el exministro de Economía, Francisco Morales Bermúdez, que todavía vive, ¿ya? Le da un golpe de Estado a Velasco y trunca toda la revolución peruana, ¿ya? La economía peruana había entrado en crisis, sí, es verdad, estaba en crisis, pero había cómo salir, porque de un momento de crisis se sale y se sale bien, pero si viene una persona y dice esto está mal y lo destruye por completo, ya no, pues, ¿no? Entonces, el régimen de Velasco, pues, emprendió algunas grandes obras como el oleoducto norperuano, miren, la irrigación del Majes, ¿ya? Que había tenido grandes extensiones de terreno, esto de acá, ¿ya? Que era desierto, el desierto de Majes, él lo irrigó. Chavimochi, que habían estado todos los gobiernos, creo que desde el señor de Zipán, creo, iban a hacer la irrigación de Chavimochi. Él lo hizo, ¿ya? Ahora, la deuda peruana, cuando los militares destituyeron a Belaúnde, ascendía a 770 millones de dólares, ¿ya? Y llegaba a 5.500 millones de dólares en 15 años, ¿no? Pero ya con el tiempo se multiplicó eso y se hicieron pues 26 millones con intereses y moras, pues, ¿no? ¿Ya? Que fue a 1990. Ahora, la respuesta popular se dio a través de movilizaciones, que ya la gente estaba harta de Morales Bermúdez, sobre todo, ¿ya? Hicieron un paro nacional acá, la CGTP, la Central General de Trabajadores de Perú, en el Perú, ¿ya? El paro más contundente del Perú. Hasta ahora nadie ha podido lograr hacer un paro como esa vez. No se movilizó ni una aguja en todo el Perú. Ni un carro había. ¿Ya? Y no solamente en las ciudades, sino en todo el Perú, hasta el último pueblo hicieron paro. ¿Ya? Entonces, esta contundencia, esta movilización, obligó a Morales Bermúdez a anunciar, ¿ya?, en el discurso de Fiestas Patrias, que iban a hacer elecciones generales, ¿ya? Pero para eso primero iban a convocar
a una asamblea constituyente que hicieron la Constitución de 1973. ¿Ya? Esa Constitución, no, 1979, perdón, 1979. Esa Constitución que fue presidida por este señor. ¿Sabe quién es o no? Ahora sí sabe, ¿no? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Aló? ¿Sabe? Es este de acá. Este de acá es. No, profesor, explícanos. Este de acá. Este señor se llama Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿ya? Y entonces, este señor se llamó también Aya de la Torre. Él mismo es. Ya estaba viejito. Él firmó la Constitución desde su cama, en la cama del hospital donde se murió, ¿no? Pero cumplió su sueño de firmar la Constitución de 1979, ¿no? 1979, ¿ya? Ahora, ya en el 78, la Asamblea Constituyente hace los partidos políticos, en el 79 dan la Constitución, y miren ustedes, la Constitución aprobada en 1979 otorgó por fin el voto a los analfabetos. De ese día, todos los peruanos tienen el derecho a votar. ¿Ah? Recién en el 79 se va a consagrar por la Constitución que todos los peruanos tienen derecho a votar. ¿Ya? Acá sí, y también podían votar los peruanos mayores de 18 años. Ahí lo dieron. ¿Ya? Y entonces, habían pasado 170 años de la fundación de la República y al fin se hizo realidad el sufragio universal. Pero han tenido que pasar 170 años para que un gobierno, ¿no?, que lo ha presidido Víctor Raúl, acá está. Miren quién está acá. ¿Quién es? Alan García. Ahí está, pues jovencito, era su secretario. ¿Ya? Su secretario. Y este ya está pues por las últimas, ¿no? El señor caminaba despacio, lentamente, y Alan García los llevaba del brazo, ¿no? ¿Ya? Ahí, esta Constitución fue pues una buena Constitución, pero los tiempos de crisis todavía estaban por venir. Volvieron a elegir elecciones populares, ¿no? Y, oh sorpresa, oh maravilla, o esas cosas ocurren en el Perú, pues, ¿ya? ¿Y quién es elegido presidente? Fernando Belaúnde Terry, que lo habían sacado, ¿ya? Y otra vez le devuelven el poder, ¿ya? Ay, Perú, 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 Perú. ¿Ya? Ahí Belaúnde hizo un gobierno para restaurar las cosas que el general Velasco había desarmado o armado a su manera, no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, los diarios los devolvieron al pueblo, ¿ya? Tuvo que devolver algunas empresas, ¿no? Pero, miren ustedes, el 18 de mayo, no, sí, 18 de mayo de 1980, ¿ya? Fue las elecciones en el Perú. Yo fui a votar, ¿ya? Yo fui a votar. Votaba por primera vez, ¿ya? No, segunda vez, ¿ya? Porque a las elecciones de la Constitución también voté, ¿ya?
Y entonces, Sendero Luminoso hizo explotar su primera bomba. ¿Ya? Desde ese día comenzó la época del terror en el Perú. ¿Ya? También, profesor, apareció el MRTA, ¿no? Movimiento El Revolucionario. movimiento revolucionario Tupac Amaru ha venido después, ¿ya? Después, ¿ya? Primero ha sido este gobierno revolucionario, Pareció casi al último ya, profesor. sí, este De movimiento Fujimori. revolucionario, sí, el Sendero Luminoso, ¿ya? Que tenía un tinte maoísta, ¿ya? Leninista. Digo maoísta porque ellos proclamaban que el poder lo debían tomar los campesinos y tenía que ser del campo a la ciudad, ¿ya? Por eso ellos hicieron todo lo que hicieron de terror, ¿ya? Para ellos tenía un tinte demasiado contundente el hecho de que al Perú lo gobernaran oligarcas, pues, ¿no? Una anécdota chiquita también para contarles fue que durante el gobierno de Belaúnde fue congresista un señor que se llamaba Hugo Blanco, ¿ya? Busquen Hugo Blanco en internet. Este señor andaba con su correa, pero su correa era una soga, ¿ya? Así se amarraba con sus yanquis, ¿ya? Él era terrorista, ¿ya? Fue congresista y fue uno de los congresistas que más le daba duro al gobierno, ¿ya? Él fue perdonado porque lo condenaron a la pena de muerte durante el gobierno de Belaúnde Terry, en el primer gobierno de Belaúnde Terry en el 64, ¿ya? Y se libró de la muerte ese día, ¿ya? Bueno, acá, o sea, para mediados de los 80, en medio de una crisis general, ¿no? En marcha, la situación política de Perú era excepcional, ¿ya? En el mismo espacio coexistían el Partido Aprista Peruano, ¿ya? La Izquierda Unida, que tenía pues en el señor, ¿cómo se llama? El frijolito, esto se llamó, no me acuerdo ahorita el nombre, el señor fue de la Izquierda Unida, ya de la Izquierda Unida, mírame, este señor fue elegido alcalde y fue el que entró a la segunda vuelta con Alan García, ¿ya? Fue para que Alan García sea presidente y él dijo, el frijolito, Alfonso Barrante Lingán se llamaba, mira, con Alan García pasaron a la segunda vuelta, Alfonso Barrante Lingán y Alan García, ¿ya? Y ¿sabes qué? Él dijo, yo no voy a la segunda vuelta porque el Perú no tiene plata y que no es necesario que gastar tanto dinero en elecciones, que Alan García sea presidente. Y de verdad, ¿no? Le dio el poder a Alan García, él, porque él fácilmente se llevaba la presidencia de la República. Ya había sido alcalde, ya había sido alcalde, ¿ya? Y como alcalde la hizo muy bien, ¿ya? Ahora, fue el creador del vaso de leche, del comedor popular, eso lo creó él, ¿ah? No es que se invento de Alan García o de Fujimori, no. Por eso decían frijolito, Alfonso Barrante Lingán, ¿ya? Este señor ya lo conocen, el jefe, sí, el jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ¿no es cierto?
¿Ya? Esta señora es Elena Iparraguirre, su esposa, ya cuando, acá están, cuando han sido juzgados ya, ¿no? ¿Ya? Y la miseria pues tendida en el Perú era tremenda, ¿no? Ya por otra parte, la pérdida de vidas humanas llegó hasta el máximo, 20 millones de peruanos habían fallecido. Se convocó a una comisión de la verdad, ¿ya? Para que salga a luz todas las cosas que habían hecho. Hubo una exposición de lo que ellos habían tenido, ¿ya? Estos son los padres de los muertos de la Cantuta, ¿ya? Familiares de muertos de la Cantuta. Estos señores de la Comisión de la Verdad, que habían hecho pues tomos, y que tenían todas sus evidencias en fotos, ¿ya? Si algún día tienen ustedes la suerte de asistir a una exposición, porque es larga la exposición, de fotos, textos, lo que sea, de la época del terror, ustedes vayan, porque es ilustrativo, ¿ya? Es ilustrativo, ¿ya? Ellos arrojaron sus, sus conclusiones en esta Comisión de la Verdad, y el 75% de las víctimas eran indígenas, que tenían como lengua materna el quechua. O sea, 75% de los 20 millones de peruanos que murieron, el 75% eran indígenas. ¿Ya? Que hablaban quechua, chánica, aymara o cualquier lengua, ¿ya? Pero era el 75%. Y cerca de un 20% de indígenas que fueron víctimas de los peruanos ni siquiera tenían sus nombres inscritos, ¿ya? Ellos no contaban para el Perú, ¿ya? Ellos figuraban a mí como desconocidos. El 20% de ese 75%, ¿ya? O sea, en otras palabras, todavía los indios no existían para el gobierno peruano. Hasta ese momento, mira lo que ocurría en el Perú. Y esto no hace más de 20 años, ¿ya? Ahora, la crisis fue tremenda, ¿ya? Han pasado gobiernos desde de Belaúnde, ¿no? Elegido con el 45% de los votos, ¿ya? Y después en el 85 cayó apenas con 4. Imagínate. Dime, Nirvana. Profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Muy interesante, profesor, el conocer la historia. No, yo quería hacer una pregunta acerca de Abimael Guzmán y, bueno, ¿no? El terror que se ha causado durante esa época del terrorismo en la ciudad creo que más azotada que ha sido Ayacucho. Me Ah, gustaría saber, ¿usted qué piensa sobre el pensamiento, en este caso, de Abimael Guzmán? no, pues, el pensamiento de Ismael Guzmán estaba equivocado, ¿no? Sin duda, la revolución que ha comenzado él en Ayacucho, precisamente, porque él era catedrático en la Universidad de Huamanga, ¿no? Ajá, era un filósofo catedrático de la Universidad de Sí, San Cristóbal. sí, era filósofo, ¿no? Las ideas, pues, se le llegaron a la cabeza, seguramente por leer tanto a Nietzsche, a Aristóteles, a Platón, qué sé yo, ¿no? Y se le habrá confundido, pues, ¿no? Pero él, como catedrático, era buen catedrático, ¿ah? Pero equivocando la aplicación de sus ideas, pues, ¿no? Pero, y causando el terror en Ayacucho, precisamente donde comenzó, ¿no? ¿Ya? Y todos estos presidentes que comenzaron su periodo para ser presidente, salen con votos pequeñitos, ¿ya?
que no le dan para nada 5%, 4%, 3%, o sea, salieron prácticamente votados del país, ¿no? ¿Ya? Entonces, la enorme variabilidad de preferencias electorales en los últimos 25 años, ¿no? Es lo que ha hecho, pues, tremendamente que el Perú se haya separado mucho, ¿ya? Y acá está el Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿ya? Que se habían metido los habían metido presos a Polay Campos, que era el líder de Sendero de Tupac Amaru, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Y después Zepa Catolini, que tomó la embajada de Japón, ¿ya? O sea, todos estos han sido, pues, perseguidos políticos, y eso que Polay Campos era compañero de Alan García, ¿ya? Solamente que se metió, pues, Profesor, sí. profesor, muy buenas noches. Disculpe que le interrumpa. La verdad que está Está bien. muy interesante conocer toda la época que hemos vivido, ¿no? El momento de terror. Pero yo tengo una opinión, profesor, ¿no? Nadie vamos a querer que vuelva nuevamente esta violencia No, donde ha muerto mucha gente, ¿no? Pero también hay personas o hay autoridades, en este caso también la policía también ha cometido muchas cosas, profesor, en claro, esta época. sí, Entonces, no solamente los terroristas como Abimael Guzmán, Polay Campos, ¿no? Sino también la policía. sí, Yo tengo esta opinión, ¿no? ¿De dónde nace el terrorismo, no? Esa es mi opinión personal, por supuesto que es personal, profesor, lo que yo pienso, lo que yo opino. Es de tanta injusticia, de tanta impotencia, que a veces la gente humilde, la gente del campo, no tiene justicia. sí, Lamentablemente, la mente se les desquicia, es que llegan a este terror, ujú, porque existe mucha injusticia, profesor. Porque ujú, a veces las leyes están hechas solamente para la gente de dinero, para la gente humilde no. Y en un rato de cólera uno pues se desquicia y se convierte en asesino, en delincuente, profesor. ujú, Esa es la conclusión que yo llego. Mire, sí, profesor, cuando esos hombres que violan a las criaturas, yo en el caso, profesor, si a mí me pasa, yo agarro mi arma y lo mato a esa persona. yo también. Pero, pero ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa? Me voy presa por matar a un delincuente. Y a ese delincuente le salen abogados, todos lo llevan todavía a la cárcel, a mantenerlo y todo, profesor. Es la injusticia que hay. Sí, pues. Entonces, la policía también iba a la gente del campo y le decía, los agarraban, los llevaban a la plaza de armas y le decían, dime quién es el terruco, dime quién, y los mataban porque no hablaban quién eran los terroristas. Por eso Y dice 75% de los peruanos son quechohablantes, ¿ah? O sea, ellos han sido fallecidos por la policía. Sigue por la hablando. policía, Sí, abusaban también de las mujeres. sí, Luego aparecían los terroristas y igualitos nos jalaban. A ver, dígame, ¿a qué policías han venido también? Era un sí, momento terrible, la población ya no sabía en quién confiar, en quién hablar. sí, Ojalá Dios permita que nunca más vuelva eso. Pero sí. para que acabe eso, profesor, Tiene que haber también justicia social. todos tienen que cambiar. Las autoridades tienen que ser también limpias, porque las autoridades hoy en día son corruptas y por eso hay impotencia. No hay igualdad, profesor. Así Entonces, es. cuando eso pase, solamente ahí vamos a acabar con todo esto que pasa. Esa es la opinión que puedo dar, profesor. Tiene toda la razón, señora, tiene toda la razón, ¿no? Esa es la verdadera causa de que haya habido terror en el Perú. Para acabar, para acabar, el cuarto nivel de la crisis del Estado es que el Estado republicano se ha llevado a un proceso de distanciamiento de la sociedad, ¿ya? La sociedad peruana está lejos. A las 8 de la mañana. A ver, Nos encontramos al terminar la clase. ya, ya está, ya. Hemos visto cómo después de que
la crisis ha servido en el Perú, ¿no? En la crisis del 90, por ejemplo, con todos la corrupción que ha habido en el 90, cuando ya a fines del 90 se va Fujimori a Japón y ha venido por Chile, ¿no? Y el quinto nivel es el más profundo crisis del Perú, es la herencia colonial no resuelta. Hasta ahora todavía tenemos una herencia colonial que está fuertemente arraigada en el Perú, ¿ya? Fuertemente arraigada, ¿ya? Primero es la precariedad de la democracia, ¿ya? Ese proceso constitucional de Perú, cómo la nación se ha realizado en torno al patrón de desarrollo, ¿no? Están determinadas en el territorio peruano, y los principales centros son Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no? ¿Ya? Son los símbolos del Perú nomás, porque Chiclayo, Tumbes, Piura viven en una extrema pobreza, ¿ya? Según el censo de 1876, el único que se hizo en el siglo XIX, ¿ya? El Perú vivía uno de cada 10, uno de cada 26 peruanos, y en 1940 una relación era 1 de cada 11 en la ciudad, ¿ya? Ahora, en lo político, la independencia pues supuso una quiebra de la clase dominante colonial, pero supuso, porque seguía todavía inquistada esa clase social, ¿ya? Acá acaba, ¿no? La traba fundamental que sobre el camino es la construcción de un orden democrático. Fue la persistencia de las relaciones coloniales de dominación luego de la independencia. La población indígena no era vista como parte de la nación a construir, sino como un grupo social que eventualmente podía incorporarse a la ciudadanía previa redención, ¿no? ¿Ya? La suerte de los protoperuanos, porque no eran peruanos, sino protoperuanos, ¿ya? Para los conservadores más radicales, el indio era irrecuperable debido a sus taras biológicas irreversibles y que había que eliminarlo mediante el mestizaje biológico, ¿ya? O sea, al indio había que hacerlo que se case o que tenga hijos con uno que no sea indio, ¿no? La aculturación, mientras este programa se cumplía, el Estado debía ser el organizador de una tutela institucionalizada, ¿no? Eso es lo que hemos visto, cómo a lo largo de estos días que hemos estado viendo la democratización, ¿no? En el Perú, que llega a 1979 y que le da por fin el voto a todos los peruanos, ¿ya? ¿Tienen algo que decirme? Una sola persona, porque ya se acabó la clase. ¿Nadie? ¿Nadie va a decir nada? ¿Ah? A ver, ¿Nadie? profesor, formule usted la pregunta, profesor, formule, por favor, la A pregunta. ver, no, sí, les he dejado unas preguntas. A ver, espérate, más bien. Les he dejado preguntas acá están, ¿ya? Les he dejado preguntas que dice, preguntas para el foro. No, ustedes no tienen foro. Acá está, ¿ya? A ver, ay, ¿por qué tengo esto, ah? A ver, ¿qué? Ya, acá está, ¿ya? Para el segundo ciclo, ¿en qué consistió la primera etapa de la Revolución Peruana de octubre de 68? Eso tiene que responder. ¿Quién lideró la segunda etapa? Esto de acá la van a encontrar en la plataforma, pero, a ver, si ustedes la pueden apreciar ahorita, acá están, ¿la ven? ¿Sí? Estas preguntas les he dejado para el chat,
creo que me he equivocado, porque esta de acá no va a aparecer, ahora le voy a mandar, ¿ya? Son 5 preguntas, pero solamente responder las preguntas si tienen alguna fuente que lo sustente mejor todavía, ¿no? Pero esas son las preguntas. Profesor, ¿se hace en Word? Disculpe. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Bueno, ¿ya? No solamente le decía para que me haga una apreciación, pero ya no hay tiempo para más. Más bien, la próxima semana vamos a utilizar todo el espacio para que me hagan preguntas, consultas sobre esta etapa de los últimos 30, 40 años del Perú, ¿ya? Lo que ha venido sucediendo desde 1980, ¿no? O más todavía, ¿no? 50 y 60 años, ¿no? Desde que Belaúnde era presidente de la República la primera vez, ¿no? Así que si ustedes se empapan de eso, se lo saben todo, ¿no? O puede ser que sepan más que yo, ¿ya? Porque eso es posible, ¿ya? Y entonces lo compartimos. ¿Les parece? ¿Sí? Profesor, esto va a estar, profesor, buenas noches, va a estar colgado, Sí, subido en el plataforma, ¿no, profesor? Sí, pero Ya, si pueden tomarle una captura, la toman ahorita y ya está, ya. ya capturé, profesor. Listo. Gracias. Claro, captúrenla todos y ya está, ya la tiene ya. ¿Ya? Listo, chicas. Ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. Ya nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Chao. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Chao, chao, chao. Gracias, profesor.